Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este vídeo quiero tratar una nueva perspectiva acerca de los signos en el Corán. Probablemente sabréis que Suratul Baqarah no descendió de una vez, ¿vale? De hecho es bastante más complejo porque cuando el profeta Muhammad salam migró a Medina, grandes porciones de Suratul Baqarah fueron revelados durante esos primeros 2 años, ¿vale? Pero no obstante, hubo porciones que fueron reveladas durante toda esa década final, ¿no? En vida del profeta, salam. De hecho, el último versículo revelado del Corán, el último de todos, pocas semanas antes de morir el profeta, salam, es el versículo 281 de Suratul Baqarah. Lo que estoy intentando decir es que Suratul Baqarah descendió a trozos durante una década, ¿vale? A lo largo de una década. Y mientras iban descendiendo estos trozos, estas porciones de Suratul Baqarah, se estaban revelando porciones de otros suras también, ¿vale? Y todo esto sin que el profeta salam tuviera un soporte escrito, ¿vale? Es decir, descendía un pasaje, esto va aquí, descendía un pasaje, esto va allí, descendía un pasaje, esto va allí, ¿vale? Y obviamente eso es un material imposible de gestionar, ¿vale? Si no tienes algún tipo de soporte escrito. Pero ¿cuáles son las palabras del Corán? Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. Dios dice, me corresponde a mí reunir el Corán y luego hacer que se recite, ¿vale? Por tanto, así es como descendió Suratul Baqarah. Claro, si esto realmente es el producto de la improvisación, lo que nos esperaríamos es que Suratul Baqarah sea súper incoherente, ¿vale? Es decir, haya un montón de pasajes sobre distintos temas respondiendo a distintas circunstancias que no tienen absolutamente ninguna conexión y por tanto hay incoherencia. Cuando tú analizas un texto, ¿vale? Hay generalmente dos opciones, ¿no? O el texto es coherente o es incoherente, ¿vale? Lo que yo no conozco hasta ahora, ¿vale? Aparte del Corán, es que un mismo texto pueda tener múltiples niveles de coherencia. Es decir, no uno, sino varios a la vez. Dicho de otra manera, coges un sura del Corán que fue revelada durante muchos años, respondiendo a contextos, pues, aparentemente inconexos, y cuando la analizas resulta que tiene una estructura simétrica. Oh, llama la atención. Pero es que, aparte de tener una estructura simétrica, resulta que se van alternando cuestiones relacionadas con la creencia y con la práctica. Luego con la creencia y luego con la práctica. Luego con la creencia y luego con la práctica. Son dos niveles de coherencia que están superpuestos. Están los dos a la vez. Luego, por ejemplo, ves que utiliza una lección. Esto el mismo sura, ¿vale? Utiliza una lección y luego una historia para que lo entiendas. Y luego, por ejemplo, te pone leyes y luego una historia. Y después de esa historia, leyes que están relacionadas. Y después otra historia. Y después leyes otra vez que estén relacionadas. Y después otra historia. ¿Vale? Es como que no solo hay una coherencia, sino que hay múltiples niveles de coherencia que están simultáneamente en el mismo texto. Quiero que entendáis esto conmigo ahora en la práctica. Si yo voy a Suratul Baqarah, por ejemplo, el Sura 2, que es el Sura de la vaca, y me voy al versículo 151, ¿vale? Aquí empieza un pasaje en el cual se nos va a hablar de la oración. Bueno, os hemos hecho llegar un mensajero de vosotros mismos que recita nuestros mensajes y acto seguido empieza aquí un pasaje, digamos, en el que se nos empieza a hablar: recordadme a mí, no seáis ingratos, buscad apoyo en la paciencia y en la oración. Luego se nos va a hablar del jihad, del esfuerzo en la causa de Dios, se nos va a hablar del hajj, de la peregrinación. Entonces, que vemos que en este trocito, en estos 7 versículos, se nos está hablando de prácticas del Islam. Y automáticamente después, si nos vamos, por ejemplo, al versículo 159, que sería el siguiente pasaje, que se nos dice: aquellas personas que cubren aquello que hemos revelado de la guía y de las pruebas claras después de que se les haya hecho esa guía y esas pruebas claras patentes en el Corán, en este libro, ulaika, a esos los está maldiciendo Dios, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos que va a hablar de las escrituras y luego habla de la unicidad de Dios, ¿vale? En otras palabras, sabéis que las principales creencias del Islam son creencia en Dios, creencia en las escrituras, creencia en profetas, creencia en el último día. Tenemos un pasaje que nos habla de cuestiones relacionadas con las escrituras y con el monoteísmo o con la unicidad de Dios, es decir, creencias. Muy bien, se nos ha hablado de prácticas, ahora se nos habla de creencias. Luego, ¿qué nos encontramos a continuación? Si vamos unos versículos más adelante: personas que habéis creído, comed de todo aquello que os hemos hecho lícito y puro y no sigáis los pasos de Shaitán. Obviamente él es un declarado enemigo, ¿no? Podríamos decirlo así de alguna manera. Y se nos habla
en este y el siguiente versículo acerca de la comida, ¿vale? Básicamente, es decir, se nos dan normas, se nos habla de una cuestión de práctica, de nuevo. O sea, hemos visto práctica, creencias, práctica, ¿y qué nos vamos a encontrar a continuación? Una cuestión de creencia, ¿vale? Cuando se les dice seguir lo que Dios ha revelado, dicen, no, solo vamos a seguir lo que estaban haciendo nuestros ancestros, ¿vale? Ahora se va a hablar de escrituras, ¿vale? De seguir lo que Dios ha revelado. Lo cual está relacionado con las creencias del Islam, ¿vale? La creencia en las escrituras. Muy bien, ¿qué nos vamos a encontrar justo después? Creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos proporcionado y sed agradecidos si únicamente si es cierto que únicamente adoráis a Dios, ¿no? O reconocéis a Dios. Claro, este versículo, el siguiente y el siguiente, ¿de qué nos va a hablar? Otra vez de cuestiones sobre alimentación, ¿no? Es decir, otra vez sobre práctica, ¿vale? Hemos visto que se habla de creencia, luego de práctica, de creencia, luego de práctica. Ahora nos vamos a unos versículos más adelante, versículo 174. De nuevo, aquellos que ocultan las revelaciones de Dios o aquello que Dios ha revelado en la Escritura, ¿vale? Aquello que Dios ha hecho descender de la Escritura y lo cambian por un precio insignificante. Esas son personas que lo único que están consumiendo dentro de su interior es fuego, etcétera, etcétera. De nuevo hemos vuelto a las Escrituras. Estamos hablando de las Escrituras y luego se nos va a hablar de los pilares de la creencia, que también es una cuestión de creencia, ¿vale? E insisto, aquel que desee que coja el Corán y vaya siguiendo los temas tal y como los planteo, ¿vale? Yo pretendo hacer el vídeo de una manera corta. Y fijaos que nos encontramos ahora a partir del versículo 177. Muy bien, estábamos comentando un grupo de versículos que hablan sobre creencias que termina con el 177. La rectitud no es que giréis vuestras caras hacia oriente o hacia occidente, sino que se manifiesta en la persona que realmente cree en Dios, en el último día, en los ángeles, en las escrituras, en los profetas, etcétera, etcétera. Y ahora hace como este salto. ¿Y qué nos dice? Aquellos que dan caridad, ¿vale? Hemos hablado de las creencias y ahora la práctica. Aquellos que dan caridad de aquellas cosas, aquel dinero que tienen, al cual le tienen apego y ayudan a sus familiares, ayudan a los huérfanos, al pobre, al necesitado, al viajante, etcétera, etcétera. Establecen la oración, pagan el zakat, el impuesto caritativo, mantienen sus pactos, son persistentes en el momento del sufrimiento, de la adversidad y en medio de la lucha, y esos son los que, etcétera, etcétera. Hemos visto que aquí se ha hecho un puente entre las creencias y las prácticas. ¿Qué nos vamos a encontrar que se habla en los siguientes versículos? Justamente de cuestiones de práctica, ¿vale? Es decir, se habla de la oración, se habla de la paciencia, se habla de la lucha, como hemos dicho, ¿no? Fijaos el siguiente versículo, justamente, aquellos que habéis creído se os ha establecido al-qisas, la retribución fil qatl, en los casos de homicidio, ¿no? Es decir, ahora entraremos en una serie de versículos donde se nos habla de cuestiones de práctica, ¿vale? No de creencia. Y si nos vamos unos versículos más adelante, ¿qué nos vamos a encontrar? Dentro de las personas hay aquellos cuya forma de hablar acerca de la vida del mundo te sorprende, ¿no? Y encima ponen a Dios como testimonio de lo que hay sobre su corazón, ¿vale? Etcétera, etcétera. A partir de aquí va a empezar un pasaje donde se va a hablar de la exclusividad de Dios, se va a hablar de la exclusividad en las intenciones de las personas, el ikhlas, ¿vale? Se va a hablar de las escrituras de nuevo, ¿vale? Por tanto, ¿de qué estamos hablando en este contexto otra vez? De creencias. Y nos vamos al siguiente pasaje. Man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana. ¿Quién va a hacer un préstamo generoso a Dios? Fayudha'ifahu lahu, de tal manera que Él se lo va a multiplicar. Obviamente el tema que estamos empezando a tratar aquí es la caridad o gastar en la causa de Dios. Los siguientes versículos hablarán del esfuerzo en la causa de Dios, del jihad. Los siguientes versículos hablarán acerca de la oración también, as-salah, la prohibición de consumir estupefacientes, ¿no? Del hamr, los juegos de azar, todo ese tema, las relaciones familiares. Es decir, de nuevo nos va a hablar de una cuestión de práctica. ¿Y qué es lo que se nos va a hablar justo unos cuantos versículos después? Muy bien, hemos dicho que los profetas, sobre ellos esté la paz, forman parte de las creencias del Islam, ¿vale? Y aquí se nos va a hablar de uno de los profetas, que es Saúl, y su historia, básicamente, los profetas en general, el modo en que desciende la revelación, ¿vale? Es uno de los importantes versículos en todo este pasaje, ¿vale? Por tanto, hemos visto el qué, que se nos ha vuelto a hablar de profetas, lo cual es una cuestión de creencia.
Y luego nos encontramos un interesante versículo más adelante en medio, de nuevo acerca de gastar en la causa de Dios. Vosotros que habéis creído, anfiqu mimma razaqnakum, gastad parte de lo que os hemos proveído, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, antes de que llegue un día en el cual no habrá ningún tipo de comercio, ¿vale? No podréis trapichear a través de vuestras acciones. Ni habrá ninguna amistad, ni habrá ningún tipo de intercesión. Por tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente de gastar en la causa de Dios, ¿vale? Lo cual es una cuestión de práctica. Ahora nos vamos al siguiente versículo, que es el famoso Ayatul Kursi, el versículo de el escabel. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ¿vale? Es decir, una descripción de Dios. Obviamente, ¿esto de qué es? Es una cuestión de creencia. El siguiente versículo nos habla de la libertad de creencia. Y después de que se nos habla de la soberanía de Dios, ¿vale? Se nos da una parábola, un símil acerca de la soberanía de Dios. Por tanto, son cuestiones relacionadas con la creencia. Finalmente, ¿dónde nos vamos? A esta zona donde se nos dice mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, aquellos que gastan su dinero en la causa de Dios, kamathali habba. Es como el grano que tú siembras, luego salen 7 espigas y cada una de ellas pues trae 100 nuevos granos, ¿vale? Es decir, de esta manera se multiplica el dinero cuando tú estás gastándolo en una causa justa. Este pasaje de que nos habla también de la usura, de la prohibición de practicar la usura, nos habla también acerca de los préstamos, ¿vale? Claramente está hablando de economía y de cuestiones de práctica, ¿vale? Y ahora nos vamos, por ejemplo, al pasaje final del Corán, ¿vale? A Dios pertenece todo lo que hay en los cielos y la tierra, y los famosos últimos versículos. El mensajero ha creído en aquello que le ha sido descendido por parte de su creador, o el mu'minun, y asimismo los creyentes, todos han creído en los ángeles, en los libros, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De qué estamos hablando ahora? De creencias, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que se están superponiendo constantemente cuestiones de creencia y práctica. ¿Y qué significado tiene esto? Justo en el sura anterior, Suratul Fatiha, cuando llegas hacia el último, hacia el final del sura, una de las cosas que pides es Ihdinas siratal mustaqim, guíanos por el sendero recto. Y luego no solo explicas lo que es el sendero recto, sino que dices Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, que no sea el de los que se han ganado la ira ni el de los que están perdidos. Los que se ganan la ira son los que han recibido la guía, pero no han hecho caso. Y los que están perdidos porque no han recibido la guía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que tienen la creencia o tienen la teoría, pero no la llevan a la práctica, al maghdubi alayhim, y luego hay personas que simplemente no tienen ni la teoría. Lo que estás pidiendo en Suratul Fatiha cuando pides la guía es combinar de manera perfecta y completa la creencia y la práctica, ¿vale? La teoría y la realidad manifiesta. Claro, y es interesante que el Suratul Baqara empieza diciendo ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ese es el libro, no hay duda al respecto, que representa la guía, ¿vale? Para la gente que realmente es precavida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si Suratul Baqara te está diciendo este Corán es la respuesta a esa petición que habías hecho en el Fatiha, tiene todo el sentido, ¿vale? Que cuando analizas este sura y el Corán en general, hay una perfecta simbiosis entre las creencias y las prácticas, las creencias y las prácticas, las creencias y las prácticas. Me llama muchísimo la atención porque si uno se pone a estudiar, digamos, los ayat o los signos en el Corán, abarcan tantas esferas diferentes. Y es exactamente lo que Dios dice en el Corán. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Hemos creado variedad en este Corán, ¿vale? Obviamente está hablando en el contexto de los signos, de los mensajes y de los signos. Hemos creado variedad liyadhakkaru para que podáis recapacitar al respecto. Subhanallah. Así que os pido que os unáis a la Academia Adam siguiendo el vínculo que os dejo abajo o siguiendo el enlace de mi biografía si estáis en Instagram y os unáis a este fascinante estudio del Corán. Por un lado, la explicación del Corán y por otro lado, docenas de vídeos sobre el milagro del Corán. Asimismo, tenemos una comunidad donde hacemos clases en vivo y donde compartimos nuestras impresiones y opiniones. Espero que os unáis, espero veros ahí y espero que os haya gustado este vídeo y lo compartáis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.